El doctor Pedro Zinc Ureña es el presidente del Colegio Médico Dominicano y por supuesto agradezco a este amigo que pues haya aceptado esta invitación. Doctor, ¿cómo anda todo, caramba? Muy bien, Héctor. Qué bueno, qué bueno. Y entonces ya usted se aplatanó en el colegio, ya está bien, ya tiene, como se dice, agarrado el toro por los cuernos. Eso dicen, cuentan que después de los 100 días, entonces ya viene la otra parte o componente, que es la gestión operativa de lo ofertado. Okay. Ya hemos organizado la casa, pienso que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya usted tiene, ¿cuántos meses ahí? 3 meses y 15, 16 días. O sea que ya usted tiene los 105, ya usted pasó del periodo Sí, de la tregua que se le da. Así es, vamos a publicar justo lo que hemos reestructurado y gestionado en esos 100 días. Cómo no, pero en sentido general ya por lo menos tiene, el tren ya está en marcha, ¿verdad que sí? Ya eso es correcto. Tenemos líneas y tenemos ejes específicos de gestión, la parte institucional hacia adentro y hacia afuera, el ámbito científico que le hemos perdido un poquitito y sobre todo el componente de extensión que ya lo iniciamos con una grandiosa actividad en los praditos. Cómo no. De manera que las cosas van marchando bien. Me parece que sí. Más tardecito vamos a tomar un poco el aspecto que va muy bien también de las condiciones de materiales de trabajo de los médicos, me imagino que va muy bien, y del propio colegio y cómo va el seguro, pero eso lo vamos a tratar en preguntas más adelante. Con gusto. La enfermedad, yo le he llamado el chucuchá, porque hay una canción muy famosa que se llama, que mis hijos de hecho lo bailan, el chucuchá, pero la enfermedad esta, la fiebre que anda, el chikungunya. ¿Hay o no hay chikungunya en el país y cómo está esa situación? En diciembre pasado, las autoridades del Ministerio de Salud Pública alertaron sobre la posibilidad de esta enfermedad viral que es transmitida por el mismo mosquito del dengue, porque tenía presencia en islas caribeñas aledañas, ¿no?, a la nuestra. Pero lo que acontece en estos momentos es que en San Cristóbal, fundamentalmente en Igua, los casos febriles de 15, 20, que es lo normal, ahora son cientos por día. Entonces, nosotros tenemos un dispositivo que se llama epidemiología clínica. Y los síntomas y los signos, lo que los niños y los adultos presentan es compatible con clínicamente chikungunya. Ahora, se debe de tipificar, es decir, aislar o el agente causal o sus productos. Y eso, bueno, pues está, ya las muestras han salido al exterior, porque aquí no la hacemos, y se plantea de que para la próxima semana existe la posibilidad de resultados de estos casos. Chikungunya, el llamado principal a la comunidad es no automedicarse, y si la fiebre es muy alta y el dolor de los huesos es muy importante, tomar acetaminofén, nunca aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina, si no es chikungunya y es dengue, el paciente podría sangrar. O sea, acetaminofén, no automedicar ningún otro medicamento y visitar las unidades de atención primaria, las emergencias de centros públicos y privados. Y doctor, ¿es tan letal como el dengue? No, para nada. A pesar de que el nombre sea un poquito extraño, el índice de letalidad es muy bajo, prácticamente ausente. Va a producir, sí, ausentismo escolar y laboral porque son 48, 72 horas con fiebre, el dolor, la erupción, y es lo que va a impactar. Pero, como decía yo en una reunión en el ministerio, tenemos que tratar de procurar el componente positivo si lo hubiese. Si nosotros manejamos en términos logísticos y estratégicos la disminución de los criaderos, también vamos a impactar positivamente al dengue porque es el mismo mosquito. Por ahí anda. A propósito de dengue, doctor, el año pasado fue mortífero para el país. Con una enfermedad, yo recuerdo que
cuando la doctora Tatá Guzmán Marcelino fue ministra de Salud Pública, a pesar de que se produjeron siempre muertes, ella decía que no pueden producirse muerte por el dengue, porque número uno, en la responsabilidad de la familia, de los padres, de todo el mundo. Primero, no tener los hospederos. Segundo, ante un caso febril de 1 o 2 días, acudir al médico. Y tercero, lo que es peor, que los médicos en los centros de salud pública estén en capacidad y en condiciones de seguir el protocolo, entonces para ver los casos febriles y detectar a tiempo si es dengue y tomar las medidas del lugar. Sin embargo, eso me lo dijo Tatá Guzmán como en el 98 y tantos años después, 15 años después, podríamos decir, tenemos que se mueren más de 100 personas por dengue, y entonces eso fue el año pasado, 100 y tanta, no tengo la cifra fresca en la memoria. ¿Qué tenemos que hacer para todo esto? Ciertamente, lo que doña Altagracia Guzmán, Tati, te mencionaba, todavía hoy es así. No debe de fallecer ningún ser humano, siempre y cuando asista, ¿verdad?, en el momentum adecuado a la consulta o la emergencia. Dengue o fiebre por dengue es una enfermedad endémica, es decir, que durante todo el año tenemos casos y hace brote, y brotes epidémicos. Lo que acontece es, y es lo que hemos dicho, es que la estrategia para la fiebre por dengue son los 365 días del año. No podemos bajar la guardia. Mira ahora, desde el día de ayer está lloviendo. Entonces esto es un ambiente muy apropiado, ¿no?, para el mosquito y su reproducción. Entonces tiene que haber una movilización social en el ámbito de la salud para muchos temas. Este es uno de ellos. Entonces, debemos de transitar ese camino todos los que de alguna manera estamos dentro del ámbito del componente de salud. Héctor, los 5 dedos de las manos son diferentes, pero cuando tú lo empuñas, hasta un símbolo de poder, pues representan. Entonces es hora ya de que nosotros nos pongamos de acuerdo. Y le hemos dicho a las autoridades del Ministerio de Salud que siempre y cuando se actúe con la responsabilidad, el compromiso, la transparencia y la objetividad de manejar el tema de la salud, el Colegio Médico le va a acompañar y al presidente de la República también. Entonces debemos de transitar ese camino porque la salud es un concepto integral, donde no solo son las autoridades, el principal recurso es el humano y es el que debemos envolver y el que debemos comprometer. Son muchos temas, los embarazos en adolescentes, la inseguridad, es algo terrible. Entonces hemos mejorado ciertamente algunos indicadores de enfermedades, la tuberculosis, el mismo VIH de alguna manera, pero todavía tenemos un sinnúmero de temas en donde no hemos mejorado, como es el tema de la mortalidad materna infantil. Es un indicador que ha disminuido, pero no lo suficiente. Que ese es un caso que también vamos a tratar. Yo insisto con el dengue porque, como usted dice, ha comenzado a llover y uno dice lo que hemos visto, dándole seguimiento, le hemos dado seguimiento. La movilización viene generalmente de parte de las autoridades cuando la crisis está presente. O sea, no hay la mejor inversión en salud debe ser preventiva, ¿verdad? Permanentemente. Y entonces, ¿usted siente que se ha comenzado a trabajar en la prevención o cómo van, qué informaciones, qué le ha contactado las autoridades de salud al colegio para pues ponerse las pilas y comenzar a trabajar para no tener un año tan mortífero como el pasado? Sí, hay un ámbito que tú mencionaste, que es la capacitación. Y en honor a la verdad, tenemos una guía producto de un sinnúmero de horas de trabajo
encabezado por el ministerio, que eso está en todos los centros privados y públicos. Ese es un gran paso. A mí me parece que el tema principal es el enfoque social, porque mientras tengamos criadero, se van a producir los mosquitos. Entonces, es multifactorial y es también multidisciplinario. Tienen que haber hasta expertos en esto de los mosquitos. Están integrados, porque es de aguas limpias, ¿no? Y entonces, obviamente, impacta a aquellas criaturas que están tranquilitas, ¿verdad? De alguna manera, en algunos momentos, que son los niños. Entonces, tenemos que transitar ese camino. 365 días del año, no una semana ni un mes. Bueno. Y para eso necesitamos recursos. Mientras en el ámbito de la salud recibamos menos del 2% del Producto Interno Bruto, será muy cuesta arriba tratar de cumplir con todos estos temas y todos estos proyectos que son grandiosos cuando ellos están en la carpeta y en la teoría. Pero fíjese usted, cuando nosotros hablamos de mantener una línea, digamos, dentro de lo que son las guías terapéuticas, eso necesita muchos recursos. Recursos necesitamos para la movilización social. Recursos necesitamos para lanzar de una vez y por todas la atención primaria, la principal estrategia, sin lugar a dudas. Mire, doctor, a propósito de hospitales, se eliminó la cuota de recuperación, es una demanda que ustedes como gremio habían hecho. Históricamente se había estado exigiendo. ¿Ha valido la pena el impacto en los hospitales? ¿Ha valido la pena la eliminación? ¿Ha sido positivo? Acuden más personas? ¿Los hospitales están en las condiciones de suplir lo que antes utilizaban esa cuota, ese recurso? Mira, Héctor, como esta es más que una entrevista, un diálogo, y no es rígido, y a propósito que estuvo aquí Mark Anthony haciendo un gesto social. Y como tú hablas de valió la pena, recuerdo que él tiene una canción que dice eso. Muy bonito. Pero bueno, lástima que yo no sé bailar salsa, pero la escucho. Ya me lo han dicho que la escuchas. Me lo han dicho. Mira, bueno, la cuota de recuperación muy enojosa, tal como tú dices, el copago también lo es. Ahora bien, me parece que la cuota de recuperación, el Colegio Médico Dominicano estuvo y está de acuerdo 100% de que haya sido retirada, pero sobre la base del análisis, ¿verdad?, de cómo iba a repercutir. Porque lo que ocurre es que cuando tú suspendes abruptamente una situación de mucho tiempo, entonces eso crea dificultad. Y la dificultad es que nosotros pudimos observar, por ejemplo, Cabral y Báez, que habían algunos médicos y empleados que fueron contratados sobre la base de recibir esa cuota, ¿no?, en el hospital. Pero no solo ello, es que de repente las subvenciones hospitalarias, pues entonces debieron haberse incrementado, porque muchos hospitales tenían sus estrategias basadas en esa cuota. Pero no solo ello. Si nosotros decimos que ahora, fruto de que se retiró la cuota, nuestros hospitales están más visitados, la respuesta del Colegio Médico es que el pueblo está más enfermo. Porque si los hospitales se nos llenan de repente de usuarios o de pacientes, ¿verdad?, entonces eso hay que tomarlo en consideración. La cuota de recuperación es importante socialmente porque golpeaba el bolsillo del pobre que aún espera por nosotros. Esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros esperamos es que al retiro de ella, nuestros hospitales tengan una mayor cuantía en términos presupuestarios para poder seguir corriendo todos los programas en cada uno de estos centros, que muchos son centros docentes. De manera que sí, estamos de acuerdo en que se retirara, pero siempre y cuando nuestros hospitales tengan subvenciones incrementadas y que lleguen a tiempo, sobre todo. Pero ha creado dificultades en los hospitales. En principio sí, los primeros meses recibimos muchas llamadas,
pero pienso que de alguna manera hay un esfuerzo para ir mejorando. Yo hubiese preferido ir desmontando, ¿verdad? Durante un tiempo prudente para evitar esas distorsiones que pudimos observar. Y es cierto lo que alguien me dijo a mí, un médico de un hospital, o quizás podría ser para exagerar un poco la cosa, de que la diferencia es que antes con la cuota de recuperación te podían hacer el hemograma en el hospital, te podían hacer algunas cosas, y entonces que ahora no lo tiene y el paciente va y eso tiene que írselo a hacer a un laboratorio privado, y que al fin y al cabo le sale más cara la sal que el chivo. Yo no tengo ninguna duda de que existan algunos casos provinciales, regionales o en el distrito. Pero también, en honor a la verdad, debemos decir que las autoridades están haciendo su mejor esfuerzo, sin dudas. Lo que ocurre es que sin recursos, por más estrategias que tú tengas, entonces será un poco cuesta arriba. Pero hay un esfuerzo que entendemos que en los últimos meses ha sido vigoroso y que nosotros, reiteramos, estamos dispuestos a acompañar sobre la base de que real y efectivamente los indicadores de salud pues tengan la tendencia a estar en su justo lugar. ¿Cómo no? Vamos a solicitar el permiso del presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Pedro Zink. Vamos a un corte, ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con el doctor Pedro Zink Ureña. Él es el presidente del Colegio Médico Dominicano. ¿Cómo han estado la situación de la seguridad para el personal médico y paramédico en los hospitales? Me impactó una información que me dio recientemente. Tuve una entrevista con el doctor Cruz Jiminián, de que en una ocasión estaba atendiendo a unos pacientes que llegó herido a su clínica, y aunque él dice que no lo dio como primicia en mi programa porque no lo divulgó, parece que era producto de un pleito entre bandas y que entraron dos sujetos y le dijeron: ¿usted es el doctor Cruz Jiminián? Sí, mire, con usted no hay nada. Y entraron, esgrimieron un arma y fulminaron a la persona que estaba, dice, casi en su presencia. Dice que nunca se había sentido tanto terror en la vida como ese. Y bueno, tienen su seguridad y su seguridad privada. En el caso ya de los hospitales que se habían estado produciendo algunas agresiones, ¿la situación ha mejorado? Al decir verdad, la inseguridad en el país ha sido una preocupación, y eso lo sentimos de las autoridades, y están haciendo su mejor esfuerzo. Y los hospitales no escapan de ello. Y sobre todo las emergencias, es la puerta de entrada, es el ámbito más estresante. Entonces, cuando llega un paciente, llega acompañado de un grupo de familiares o un grupo del barrio que están preocupados porque o está enfermo, o tuvo un accidente, o tuvo un conflicto de pleito, de puñaladas, de arma de fuego, de heridas de arma de fuego. Entonces, es importante tener un dispositivo
debidamente capacitado, fuera de la emergencia y dentro, porque dentro se hace lo que es el triaje, es decir, se sabe cuál es el enfermo que llega y está en peor condición para ir a asistir en forma primaria, ¿verdad? Con prontitud, y a veces hay consultas que pueden ir a otra área dentro de la misma casi emergencia. Bueno, tuvimos dificultad, golpearon una doctora en la emergencia del Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, le quebraron casi una muñeca en San Juan de la Maguana a un residente, en Constanza agredieron a otro médico residente, lo propio en San Pedro de Macorís, en el Moscoso Puello ya el año pasado, al igual que en la maternidad de Los Minas y así también en Luis Eduardo Aybar, también hubo casos de agresión. Y es que el familiar llega también muy estresado porque ve que el paciente o el amigo, ¿no? O el hermano está en dificultad, ciertamente. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones ellos entienden que el médico debe de dejar de atender, por ejemplo, cuando llegan muchos casos, al paciente que también está grave para atender el de ellos, ¿verdad? Entonces, eso ha causado realmente una situación muy calamitosa. En Moca fue el último caso, con arma de fuego. Entonces, nos reunimos con el ministro, con el doctor Freddy Hidalgo, y entonces socializamos de que deberíamos de capacitar personal. Se ha hablado de una policía hospitalaria, tal como la escolar, pero yo creo que puede haber un componente muy bien policial, pero un componente también de personas que aunque no estén en esa institución, pues se pueda capacitar a los fines de seguridad porque es un ámbito de salud. Entonces debemos nosotros de tratar de aunar ese tipo de esfuerzo en esa dirección. Ha mermado, pero debemos de seguir trabajándolo, porque esto es permanente. Recuerden que nuestros principales hospitales están rodeados de barrios donde a veces pues se dan este tipo de situación y a la verdad es que así como yo puedo decir que han habido este tipo de conatos, también puedo decir que los mismos pobladores de los barrios como que también defienden a los médicos, ¿verdad? Yo lo digo porque yo hice mi primera especialidad en el Aybar y yo notaba eso, o sea que ellos también reconocen que los médicos que estamos en los hospitales garantizamos cuando ellos llegan con algún accidente, su salud, a veces la vida. Pero debemos trabajar el tema. Claro, pero ya esa preocupación ha disminuido un poco, la seguridad. Pero es latente, sí, es latente, sí. ¿Cómo no? ¿Y qué me dice? Inclusive vi algunos reportajes de centros tan importantes como el Moscoso Puello, que de buenas a primeras uno ve prácticamente un mercado circundante por ahí, donde se vende de todo, casi en la entrada, casi en la parte. ¿Eso no impacta al ambiente hospitalario? Sí, definitivamente nos parece que donde haya un centro como el que citabas, que es un centro docente inclusive, su entorno debe estar debidamente organizado. Entonces, cuando vemos estas personas, dominicanos y dominicanas, que están vendiendo casi todo tipo de alimentos, de freiduría y una serie de otros artículos, entonces es como un poco incómodo, al decir verdad, el manejar esa situación. Anteriormente han sido retirados. Yo creo que lo que hay que organizarlo. El país necesita que su gente entienda que si nos organizamos hay espacio y además son personas que están procurando un medio para subsistir, para vivir y es mejor tenerlo, digamos, en ese ámbito que en otro. Entonces yo creo que las autoridades deben de alguna manera despertar la atención. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hace como un año más que yo entrevisté año, 3 meses al ministro de Salud Pública en 2 entrevistas que le ha hecho y en la primera fue como en abril del pasado año, si ya la mente no me genera muy bien por asunto de edad y eso es entendible. Y me dijo antes de agosto estará funcionando el hospital el cáncer que construyó el oncológico, la pasada administración,
Y bueno, pues pasó agosto, hace un año de la entrevista y cada rato hay una fecha. Y el colegio médico sabe por qué y qué pasa y qué sucede que esa infraestructura, ese centro no ha podido despegar. El Colegio Médico Dominicano, muy probablemente, de las discrepancias que pudiese tener o tiene, es en ese sentido o dirección. Es que no es posible que donde se encuentre el principal centro de tantos años de una mística ganada en la sociedad, me refiero al Heriberto Peter, el oncológico, como la gente le llama. Mira, Héctor, cuando aquí se habla de oncológico, es ese. Héctor, cuando aquí se habla de un hospital traumatológico, donde usted debe de ir cuando tiene un problema de los huesos, el Darío Contreras seguirá siendo el Darío, porque ha creado, en base a servicios en la sociedad, un nombre muy bien ganado, igual que el oncológico. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos dos oncológicos uno al lado de otro? Donde inclusive dentro del ámbito terapéutico existe la radioterapia, o debe de existir. En el oncológico, Heriberto Peter existe. Pero entonces yo observo que en la esquina hay un centro para manejo terapéutico de esa situación, ¿verdad?, de rayos utilizado en el cáncer, en la esquina. Entonces tenemos en menos de 2 cuadras, o sea, 3 centros, o sea, no luce como que estamos organizados. Yo pensé como que la estructura nueva, la estructura grande, debidamente diseñada, era para que el oncológico actual pues funcionara allí. Eso lo pensé yo, y que el oncológico iba a pasar de alguna manera a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero no fue así. Entonces tenemos un oncológico que es docente, el Heriberto Peter, y tenemos un oncológico porque parece ser que desde el ámbito del Ministerio de Salud se quiere tener un oncológico, que no se tiene. Bueno, pues ya lo tenemos, y que yo sepa, no está aperturado como debe de ser. ¿Y tiene alguna explicación? Bueno, la explicación... Porque, bueno, si ya están hechos los dos, o sea, lo correcto es que después que se hizo esa inversión, además un poco de congestionar el propio Heriberto Peters. Hay gente que se quejan de que cuando funcionan los patronatos a veces no se trata al público general y sobre todo a los pobres con el criterio de que, bueno, un hospital público y de que hay que a veces buscar unos recursos y que si no se tienen y que si se puede, siempre existen esos inconvenientes. Entonces las autoridades lo que dicen, bueno, con esto podríamos resolver esta situación. Para nada, esos inconvenientes son los menos. Yo voy a decir algo aquí con toda responsabilidad. Donde los pobres han acudido desde que yo tengo uso de razón es a ese oncológico, incluyendo mi abuelita. Esa es la realidad. Y la otra es que no basta con que Héctor pues que compre la chaqueta que tiene puesta, porque en algún momento tiene que enviarla a la lavandería y eso cuesta. Sí, claro. Entonces por ahí anda, probablemente. Seguro. ¿Usted piensa que será un asunto de recursos? Sí, y bueno, el principal recurso es el humano. Recuérdate que Hanmer cometió ese error, el padre de la reingeniería. Todos pensamos que era la panacea y lamentablemente no incluyó el recurso humano. Y eso pues finalmente no concluyó donde tenía que concluir. Entonces necesitamos en la República Dominicana tener planificación, organización y recursos para poder entonces entrar dentro de un ámbito correcto, sobre todo la salud, Héctor. La salud es desde la barriga de nuestra madre, de la madre dominicana, hasta que nosotros morimos. Oye, es permanente. Mira, la educación es fabuloso. Lo que a mí me apasiona es la educación.
Yo soy un profesor universitario de grado y de posgrado, casi ya de 25 años por un lado y el otro casi tengo 30 años. Entonces, cuando yo observo que nosotros estamos transitando un camino que entendemos que es el correcto, yo tenía mucha aprensión con el ámbito de la educación, pero, cuando yo escuché al presidente decir que ese compromiso lo iba a honrar, entonces lo que necesitamos es personas que planifiquen, porque ahora veo como que hay una inquietud, ¿no? Hay personas que se encogen de brazos porque entienden que el número de escuelas no será finalizado en el tiempo requerido. Entonces yo creo que lo que debemos de hacer es todas esas iniciativas, apoyarlas. La educación es un elemento 1A, pero sin salud no podrás educarte. Aunque, claro, hay un gran componente de salud que depende del grado de educación que tenga la población. Por supuesto. Volvemos al caso del dengue, o sea, por supuesto. Y cuando uno sabe que no se puede tener agua. Están integrados. Sí, así definitivamente. Es. Mira, doctor, dentro de 2 semanas. ¿Te parece que sería correcto desde aquí decirle al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, Ajá, que la salud también está a la espera de otra revolución, al igual que educación? ok. ¿Te parece bien? No, pero puede darle inclusive las explicaciones si usted quiere. Bueno, vamos a comenzar con que se aporte poco más de 0.25 del Producto Interno por año a salud. Y los primeros 3 años verás tú que la recertificación, que la atención primaria, que las plazas que necesitamos de médicos en los hospitales, que estas estrategias en el campo de la medicina preventiva, de atención colectiva, ¿no? Tú verás cómo rápidamente eso se ejecuta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctor, le decía que vienen entre una semana y tanto la Semana Santa. Así es. Vienen los operativos que se montan y por supuesto las cifras de accidentes de tránsito, pues lo que se ha convertido en una catástrofe. Hablábamos de epidemia del dengue cuando hay esos brotes así, pero parece que es una epidemia perenne y bueno, ya lo que se está preparando es para los comunicadores con toda la morbosidad de decir, bueno, si bajamos en cuanto a la cantidad de muertos, sobre todo por accidentes de tránsito, si es igual, si es peor. ¿Qué está significando los accidentes de tránsito para en materia de salud pública en este país? Yo recuerdo a mi maestro de ortopedia, que en paz descanse, el doctor Pedro Green, fue de los primeros, junto a otros médicos, que comenzó a diseñar algunos protocolos estratégicos para la prevención de accidentes, eso probablemente en los años inicio de los 80. Ha sido una preocupación de siempre, pero yo confieso aquí ante ti de que por primera vez, hace ya un par de años, comencé a inquietarme y ya yo conozco bastante de la ley 241, que hay que, obviamente, variar muchos aspectos de ella. Pero yo creo que volvemos. La educación, Héctor, es lo principal. Yo tengo como persona de testigo de primera línea, pararme en un semáforo y ver cómo la luz roja se violenta en minutos en una forma numérica increíble. Cómo el peatón desconoce, porque a veces la señalización está ausente, Héctor, y entonces no sabemos por dónde que vamos a cruzar, ¿verdad? Pero cuando está, también debemos educar para que la población pues sepa, ¿verdad?, por dónde transitar. Mira, es que uno debe de manejar a un vehículo del automóvil que está delante de ti, y si está lloviendo, como ahora, en estos días, a 2 vehículos para tú poder maniobrar. Hay velocidades que están ahí, señalizadas. Nos faltan muchos lugares por iluminación
y por señalización. Nosotros decimos lo inherente del guía y el alcohol, ¿verdad? Entonces todas estas cosas también deben de ser sometidas. Mira, a través del brazo de extensión social del Colegio Médico, una nueva iniciativa, vamos a visitar con los hermanos de la Asociación Dominicana de Profesores de la ADP, ya tuve una primera entrevista con Eduardo, nuestro hermano, para visitar escuelas, colegios, hablando de todos esos temas. Temas, como mencioné hace un momento, el embarazo en adolescentes, temas como ser un ciudadano que conozca tus derechos como peatón, tu derecho a transitar. Pero de repente a veces tú como peatón no puedes ir por la acera porque hay que sé yo cuánto Tarantini y tienes que irte a la calle. Entonces la ciudad debe de seguirse organizando para que mi amigo no se ponga un poquito bravito. Cómo no, pero las carreteras siguen teniendo, y aunque es parte de la cosa... Ese accidente de hace algunas semanas, exacto, eso es desgarrador. Y vuelvo quizás a las preguntas, ¿qué significa en materia de salud pública y cuál es el orden en cuanto a fallecimientos, a muerte y a todo? ¿Y qué está significando esto para nosotros? El tránsito está en los primeros lugares, sobre todo los motoristas. Eso es todos los días, escenas desgarradoras. Entonces no tenemos tampoco, aunque hay esfuerzos, vemos a cada momento 3, 4 personas en un solo motor, sin casco protector, violando las luces. Entonces mira, yo sé que tú has estado en Estados Unidos. El grito de los familiares de uno en Estados Unidos, no te parques ahí, ten cuidado, te van a poner un ticket. Oye, es algo terrible. Y aquí, bueno, pues eso es como natural. O sea, debemos educación, la 241, hay que revisarla, hay que transformarla, para que, ¿cuántos camiones tú ves por algunos elevados que dicen no camiones, no motores? Eso lo vemos a diario. Entonces, necesitamos planificar, organizar y que las gentes entiendan que hay autoridad. Y te voy a poner un caso. Inicios de la AMED. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. ¿Recuerda quién fue su director? Tú recuerdas cómo la gente asumió eso diciendo ya estamos organizados. Entonces, las cosas cambian con el tiempo. Entonces, no es ni será las agresiones, que son de muchos tipos. Son verbales, son físicas y son hasta de bolsillo. Así es. Yo prefiero la educación. ¿Cómo no? Bueno, finalmente los muchachos están haciendo señas, y además esta es la primera de varias entrevistas que vamos a tener con usted. Inclusive su capacidad de comunicación es un sólido candidato para que usted esté integrando este programa. Y bueno, pero lo puede llevar conjuntamente con el Colegio Médico también, porque una cosa no quita la otra. Podemos sacar un espacio, sobre todo con los informes que tengo, de que tus anuncios son atendibles. Sí, cuando lo pagan, sí, eso es así. Yo espero. Cuando lo pagan. Finalmente hay un dato que usted que una información que me ha estado hablando de eso y bueno, y sí, y yo le digo, vamos a esperar y medio adelanto de un trabajo profesional que casi estoy iniciando conjuntamente quizás con otras empresas de comunicación, los inherentes al embarazo, los embarazos en adolescentes, la parte de todas las implicaciones sociales y de todo. ¿Cómo está esa situación en el país? Bueno, el número que tú visualizas y escuchas tiene que sumarle aquellos casos que no son reportados, ¿verdad? Obviamente. Y además de ello, hay que evaluar todo ese contexto. Lo primero es por quién está siendo embarazada. Eso es terrible. ¿Qué pasa? A familiares cercanos, personas mayores de 60 años, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de una adolescente embarazada de un niño que va a educar o a criar otro niño. O sea, es algo que realmente está causando mucha dificultad porque pierde la escuela, no tiene la madurez para educar a un niño, a un hijo.
crea desafortunadamente problemas económicos, problemas sociales, y entonces se está convirtiendo en una calamidad. Por eso debemos de asistir con charlas, con conferencias, con el liderazgo que estos chicos pueden observar en algunas personas. Tenemos damas que han sido ejemplares, ¿verdad? Y que pueden llevar un buen mensaje. Y vamos entre todos a asistir a las escuelas, vamos a educar en esa dirección. Okay. Y en materia de salud, en materia de salud. En materia de salud, ya te digo, a mí me apena cuando yo voy a un hospital y veo departamento de adolescentes embarazadas. Oye, digo, se ha creado. Para las niñas, eso en términos de salud, no para está, su vida, no están ¿qué preparadas, significa para su futuro? Sí, de no salud? están preparadas ni físicamente, ni anatómicamente, ni en términos para poder educar, ni para poder dar los afectos que una madre ya con la madurez puede darle a su primer hijo. ¿Y podría esos casos ya estar convirtiéndose en asuntos epidémicos? Yo pienso que sí. Al paso que vamos, si no trazamos pautas en esa dirección, se va a convertir en una calamidad prácticamente. Y no quiero tocar hacia dónde vamos en el ámbito social de esos niños. Entonces, le agradezco sinceramente su participación y bueno, la invitación está abierta, después comenzaremos a hacer pinino. ¿Tú crees que tengo 30 segundos? Pero usted puede coger un poco más, me no, quedan unos minutos es que, de comentarios y yo, pues esos son suyos. Lo que pasa es que observándote y escuchando las preguntas, he recordado algo que a mí me apenó cuando lo leí por primera vez, porque es un anónimo. Ajá. Y yo decía, caramba, alguien que escribiera algo tan trascendente y que no sepamos quién es, pero lo leí hace muchos años y creo que para estos momentos que está viviendo el país, ¿verdad?, en cuanto a que hemos perdido un poquito esto que llaman los valores que tenemos que rescatar y que tenemos que tratar de reproducir, es algo que leí hace un tiempo. Dice más o menos lo siguiente: no midas tu riqueza por las cosas que posees, sino por aquellas que jamás cambiaría por dinero. Así es. Ahí están todos los valores. Así es. Eso Así es quiero terminar. ¿Cómo no? Gracias. No hay mejor manera de pues terminar la entrevista con este hombre, presidente del Colegio Médico Dominicano. Y bueno, un profesional a carta cabal. Ya ustedes ven que la entrevista ha estado más fundamentada al aspecto social, al aspecto más que a las estadísticas puras y simplemente que generalmente se dan en este tipo de conversaciones. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, muy bien. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.